Por favor, solo confírmeme si estamos bien con la transmisión. Buenas tardes, licenciado. Sí, todo bien. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bien, vamos a abordar un tema más del programa el día de hoy. Sin embargo, previamente a esto, mis estimadas amigas y amigos, vamos a trabajar con un laboratorio voluntario para quien, por supuesto, quiera participar. No es forzoso, sino simple y sencillamente quien quiera eh, desarrollarlo, lo puede desarrollar. El tiempo de examen de esa prueba es de 10 minutos. Vamos a suspender la prueba cuando el reloj marque las 3:02. Entonces, en ese momento vamos a suspender la prueba, vamos a regresar, en 5 minutos o 10, vamos a dar una solución, voy a dar una explicación y después vamos a iniciar con nuestro programa del curso. Así que ustedes ya tienen en su poder, seguramente estará llegando en este momento el laboratorio, desarrollarlo, el que quiera desarrollarlo, pues es voluntario y estamos viéndonos en 10 minutos.
Buenas tardes, licenciado. Sí, buenas tardes. Disculpe la molestia y la pregunta. ¿Me puede repetir, por favor, el momento, la hora, en los minutos que tenemos para enviarlo? Perdón, creo que tengo Termina a confusión en eso. las 3:02. Cuando marque las 3:03 se va a cerrar. O sea que Le en este agradezco. momento, en este momento tienen 3 minutos. Es que son las 2:29, por eso le digo. Ah, disculpe, sí No, tiene no son. razón. Ajá, sí. Bueno, entonces sí es a las Entonces 30 tenemos confusión ahí. a las 33, perdón. Disculpe, Aurora, a A las las treinta y 2. tres es, disculpe, sí. O sea, Sí, por eso tenemos tienen confusión. 3 minutos para terminarlo. Ah, A, ok. a las doce Gracias, treinta y gracias. tres, sí, así. Vaya. Bueno, yo creo que ya concluimos. Eh, Quiero comentarles de que el punteo que más obtuvo fueron 4 puntos y algunos obtuvieron 5. Y tenemos 6 personas que obtuvieron 7 puntos. Eso significa que no tenemos ningún 9, ningún 10, ningún 8. Pero bien, vamos a tratar de explicar
seguramente se equivocaron, ustedes ya deben de haber recibido sus evaluaciones, sus respuestas, y momento una breve explicación. Todo lo que aquí vamos a platicar, y lo voy a tratar de hacer en unos breves minutos, es relativo a jurisdicción y competencia. Como ustedes ya pueden visualizar en la pantalla, el Código Procesal Civil, y eso les decía a ustedes en la última sesión de clase, habla sobre la jurisdicción y la competencia en los primeros artículos del código. Yo le voy a dar una leyenda muy rápido a esto. Vamos a tratar también de responder muy rápidamente algunas de las preguntas o algunas de las inquietudes que ustedes puedan tener. En primer lugar, expliqué yo en la sesión anterior de que la jurisdicción era la facultad de administrar justicia y que la competencia es el límite de la jurisdicción. Eso quiere decir que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos los jueces tienen competencia. Ahí hay una respuesta a una de las preguntas. La pregunta era si todos los jueces tienen jurisdicción y competencia. No, todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Está muy limitada, es decir, solo para aspectos importantes. Posteriormente a esto, hay una pregunta en relación al pacto de sumisión, que está en el artículo 2 del código. Las partes pueden decidir, pueden establecer, pueden acordar que se conozca un asunto por un juez que originalmente no es competente por razón de territorio. Entonces, por ejemplo, si ustedes dentro de una escritura ponen aquella famosa cláusula que algunos de ustedes ya haber visto en alguna oportunidad, que dice, se renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales de la ciudad capital. Quiere decir que quien está aceptando este pacto de sumisión está aceptando que aunque el juez competente fuera del departamento X, él está aceptando que se lleve ante el juez de la capital. Esto es lo que nosotros conocemos como pacto de sumisión y es una de las preguntas que también estaba en el laboratorio. El artículo 2 dice las partes pueden someterse expresa o tácitamente a un juez distinto al competente por razón de territorio, el conocimiento o decisión de un asunto determinado. Luego habla un poco de la prórroga de competencia. En el artículo 4 se dice los casos de prórroga de competencia. Hay un artículo donde todos los casos que están ahí, una pregunta donde todos los casos que ahí se mencionan son verdaderos, es decir, son los anteriores. Es decir, no es uno en particular, sino se puede prorrogar la competencia, por ejemplo, cuando debe conocer un juez de otra jurisdicción territorial por impedimento del competente. Un juez que era el competente por alguna causa, un impedimento o una excusa, pues entonces tiene que trasladarse a otro territorio porque el juez que podía conocer de ese territorio, pues tiene una limitación para conocer. Sometimiento expreso a las partes es el pacto de sumisión a que me he referido. Por contestar a demandas sin interponer incompetencia es el elemento que expliqué en la clase. Normalmente ustedes van a ver en este proceso una contrademanda cuando alguien dentro del mismo proceso, el demandado demanda al actor, si el actor demanda al demandado y el demandado lo contrademanda, pues automáticamente en la convención se convierte en competente el juez que está conociendo del proceso. Igualmente por acumulación, hay procesos que se trasladan hacia un juicio y se acumulan en un juicio y este juez, aunque no fuera competente, pues por esos efectos de acumulación se convierte en competente y también existe la posibilidad que en algún momento el obligado preconstituya una garantía o una fianza, lo cual también hace convertir al juez en competente. De ahí vamos a encontrar algunas reglas de competencia que son bien importantes. En el numeral 7, yo les decía a ustedes que la Corte Suprema de Justicia cambia y puede cambiar el límite de la competencia. Y luego nos viene el artículo 8 que habla sobre la determinación del valor. Dice, para establecer la cuantía en la reclamación se usarán las siguientes disposiciones. No se computarán intereses devengados. Hay una pregunta en el cual en un momento vamos a ver rápidamente las preguntas, en el cual se establece que no hay que computar intereses y por ende para establecer la cuantía no podemos computar intereses. Cuando hay pagos parciales, nos vamos por el pago original, como expliqué también en la clase anterior, y si el juicio versa sobre ventas, pues el importe es un importe anual. También está el artículo 10 que es importante que ustedes conozcan, que dice que en los asuntos que no tienen valor, el juez competente es de instancia. Entonces, en los de valor determinado, o es un juez de instancia o es un juez de paz, y en los de valor indeterminado, o sea, cuando no se puede determinar el valor,
Ya les decía y les daba un ejemplo, yo una reivindicación de la propiedad, un juicio de nulidad de un documento, de un instrumento público, de un testamento, eso no puede cuantificarse. Entonces, todos esos asuntos que no pueden cuantificarse lo va a conocer un juez de primera instancia. Posteriormente, hay un artículo 12 que es importante. Yo les mencionaba a ustedes que esto viene del ámbito del derecho romano y que dice que la justicia sigue al demandado. Cuando ustedes tengan un proceso, vean que si el demandado vive en retauleo, originalmente habría que ir a retauleo a demandar originalmente. Esa es la regla general, pero vamos a encontrar excepciones. Entonces, este artículo dice, cuando se ejercen acciones personales, es juez competente en asunto de mayor cuantía, el de primera instancia del departamento del demandado y el de menor cuantía de primera instancia de su vecindad. Entonces, seguimos al demandado. Luego encontramos, vamos a irnos un poquito más arriba, el artículo 16, que dice que las demandas sobre daños y perjuicios o daños, el juez competente donde se hubiera encausado. Luego dice que el 17, que también es importante, el demandante en toda acción personal tendrá derecho a ejercitar su acción ante el juez y domicilio del demandado, no obstante cualquier renuncia o sometimiento de este. Eso quiere decir que si, por ejemplo, hay una persona viviendo en Escuintla, otra en Guatemala, y el de Escuintla ha renunciado al fuero de su domicilio y decide someterse a los tribunales de la ciudad, eso no es limitativo a que el actor demande en la ciudad capital, pero también lo puede hacer en el domicilio del demandado, pese a que él ha renunciado a su fuero de su domicilio. Luego tenemos la ubicación de inmuebles, que son los derechos reales, y acá es juez competente cuando se ejercen acciones reales sobre inmuebles, el lugar donde estén situados. Es importante que esto ya cambia en la regla de ir al domicilio demandado, porque si lo que se está discutiendo es un derecho real, donde un bien inmueble, donde esté ubicado el bien inmueble, se va a realizar la acción. Bien, en general, aquí hay varios asuntos hasta el artículo 24, pero ahora vayámonos un poco al tema de la evaluación muy rápidamente, que también quiero responder, como insisto, en una forma tal vez en una forma más práctica. Para ustedes que tienen su ley por ahí, voy a tratar, perdón, no su ley, sino su examen, voy a tratar de explicar algunas de las preguntas que aquí se dieron. Primero, preguntaba, ¿todo juez tiene competencia y también jurisdicción si era falsa o verdadera? Muchos de ustedes pusieron que era verdadera, es falsa. Todos tienen jurisdicción, no todos tienen competencia. Todo juez tiene jurisdicción, todo juez tiene jurisdicción, no tiene por ende competencia. Tendrá competencia para algunas cosas, pero así es que me agregar, porque la frase todo juez tiene jurisdicción y competencia pareciera que es competente para todo y no es competente para todo, sino para algunas cosas. Luego hay una pregunta número 2 que decía, las partes pueden someterse expresamente o tácitamente a un juez distinto al competente por razón de territorio, el conocimiento de decisión de un asunto determinado, y esto cómo se denomina, les decía yo que se llama pacto de sumisión, es el artículo 2 que acabo de explicar. Luego preguntaba, la competencia se prorroga por razón de cuantía, razón de territorio, razón de turno, de materia, todos los indicados o ninguno de los indicados. Fui muy claro en la clase anterior en decirles que la competencia solo se puede prorrogar por razón de territorio, no por razón de cuantía, ni por razón de turno, ni por razón de materia. Luego viene una pregunta que dice, ¿se prorroga la competencia del juez, por impedimento de los jueces, por sometimiento expreso de las partes, por contestar de manera sin poner incompetencia? Dicen todos, si hay una opción que dice todos los indicados, esa era la respuesta correcta. Posteriormente dice, por razón de la cuantía, es competente el juez de paz del municipio de San Lucas, Zacatepec, para conocer hasta un monto de cuánto conocen los jueces en todos los municipios, hasta 15,000 quetzales. En las cabeceras, hasta 25,000, y aquellos municipios que son detallados y determinados que expliqué en la clase anterior, y en la capital, hasta 50,000. Entonces, la respuesta aquí son 15,000 quetzales. Luego dice, usted va a ejercer una acción personal, el actor reside, esta es una acción personal, el actor reside en Chimaltenango, mandado en Guatemala. ¿Qué juez es competente? Y perdón, es juez competente el de Guatemala, es verdadero. Si el demandado vive en Guatemala, el juez competente en la acción personal es el de Guatemala. Luego hacemos una pregunta, usted promoverá un juicio de reparación de daños ocasionados en un accidente de tránsito en jurisdicción de progreso. Ya como es daño, sabemos que va a ser el progreso. Y luego pregunta, el causante de los daños reside en Jutiapa. Eso ya es lógicamente para ponerlos a ustedes a pensar, y su cliente reside en Chiquimula. Los daños son de valor indeterminado. ¿Que un juez es competente? Bueno, vayamos por partes. Primero, es un juez civil, porque aquí todo es civil, salvo que fuera familia, entonces va a ser un juez civil. Segundo, va a ser del progreso, porque es donde se ocasionan los daños, entonces somos un juez civil del progreso, y ahora hay que determinar si es de primera instancia o de paz. Como la repregunta dice, de valor indeterminado es primera instancia, entonces la respuesta es juez de primera instancia civil del progreso.
Luego tenemos otra pregunta que dice, ¿usted promoverá una acción real? Es una acción real de un inmueble ubicado en el departamento del Petén. Bueno, entonces es real, es en el departamento del Petén. Su cliente recién Isabel demandame el progreso. ¿Qué juez es competente? Y aquí pongo primera instancia civil progreso, primera instancia de progreso, y al final la respuesta es primera instancia civil del Petén, porque el inmueble está ubicado en el departamento del Petén. Luego, en otra pregunta, dice, ¿usted promoverá en la ciudad capital una acción para obtener el pago de 45,000 quetzales? Es en la capital, más 15,000 de intereses, serían 45 más 15 son 60,000. El juez, ¿qué juez competente por razón de la cuantía? El juez competente por razón de la cuantía es el de paz. No. ¿O sí? No. Como es 45,000 más intereses, si no se computan intereses, son 45,000, es juez competente el de paz. Esa respuesta es verdadera. Zacatepeques, estamos hablando ya en Zacatepeques, una acción para obtener pago a la suma de 15,000 quetzales, que es el saldo de una competente por razón de la cuantía. Como es el departamento de Zacatepeques, hay un juez competente de paz y ese puede llegar a 15,000 si es un municipio y 25,000 la cabecera, pero aquí la deuda es de 50,000, la deuda es de 15,000 y nos entra la duda. ¿Tomamos en cuenta 15,000? Tomamos en cuenta 50,000. Las reglas que ya les decía yo es que es el valor original. El valor original son 50,000, por consiguiente no conocen juez de paz, debe conocer un juez de primera instancia. Y la respuesta es juez de primera instancia. Bien, en conclusión, eso es el resumen de esta breve prueba. Yo no sé si ustedes tienen alguna duda antes de continuar ya con nuestra actividad. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran preguntar, por favor, lo podemos hacer en este momento. Son tan amables. Pareciera Todo que no, bien, ¿verdad? claro, licenciado. Muchas gracias, muy amable. Ok, entonces vamos a hablar ahora un poco de los principios procesales. Yo les decía en la clase anterior que este tema es muy importante porque en estos principios procesales vamos a encontrar realmente las bases del procedimiento civil. Cuando nosotros hablamos de principios procesales, ustedes recordarán que cuando hacemos una definición de derecho, es conjunto de normas y principios. Normalmente en todos los ámbitos de derecho hay principios procesales y el derecho procesal civil no se excluye de ello. Entonces, sobre esos principios se edifica el ordenamiento jurídico. ¿Por qué decirlo? Voy a pensar en voz alta. Si yo realmente estoy como legislador pensando en que vamos a hacer un procedimiento que sea más verbal que escrito, pues va a regir un principio de oralidad. Si yo quiero que el proceso sea muy rápido, va a ser un principio de celeridad. Si yo quiero que el proceso sea escrito, un principio de escritura. O sea, dependiendo de lo que uno está buscando, se rigen ciertos principios que nosotros debemos de entender y debemos de conocer. Por cierto, que un paréntesis. Esto es importante también para que ustedes lo sepan. Decía yo en una de las clases anteriores que uno de los autores del proyecto, de este código que ustedes tienen a la vista, era el doctor Mario Godoy. El día de hoy falleció y por supuesto, pues Cristina, resignación a sus deudos. Para mí era importante que ustedes lo sepan. El autor o el promotor del proyecto de este código que ustedes van a analizar falleció el día de hoy. Es, para que no se les olvide, el doctor Mario Godoy, quien trabajó juntamente con el licenciado Carlos Enrique Peralta Méndez. Pero bien, era importante que lo supieran. Entonces cierro esto para seguir insistiendo que vamos a encontrar ciertos principios dentro del proceso que yo quiero ustedes conozcan. Conozcan porque en el transcurso de todo el semestre yo voy a estar explicando ciertas normas y ahí va a haber ciertos principios. Aquí vamos a explicar una norma y ustedes van a encontrar que ahí está el principio tal, porque las normas intrínsecamente contienen el principio. Entonces, es importante que los conozcamos. Perdonen que aquí se me está pasando. Para entenderlo. Entonces, los principios son esas reglas universalmente aceptadas que rigen el proceso. Y a través de ellas, pues lógicamente creamos todos los instrumentos esenciales de esa función del juez, de esa función jurisdiccional. Vamos a encontrar entonces varios principios. El primer principio que ustedes quiero que sepan que existe en el Código Procesal Civil y Mercantil y es importantísimo que lo conozcan ustedes, es el principio que se conoce como principio dispositivo, que en otras palabras se lo pongo entre paréntesis para que sepan es que dispone. Dispositivo es que dispone. ¿Qué significa el principio dispositivo? Significa, amigas y amigos, y eso tienen que ver ustedes en todo, que el proceso civil está a su disposición. Y cuando hablo de su disposición, estoy hablando de la disposición de sus clientes. ¿Y qué significa dispositivo?
Y significa que los procesos no empiezan de oficio, no inician de oficio. Y normalmente hay aspectos que el juez no puede incluir, como el proceso penal. El proceso penal, con conocimiento de oficio, hay una noticia, el Ministerio Público comienza a investigar y se comienza a iniciar el proceso. Pero en el proceso civil no, está a disposición del particular, en este caso del abogado y su cliente. Entonces, ¿cuándo van a iniciar ustedes el proceso civil? Ustedes dispondrán. Es decir, nadie los va a obligar a iniciar un proceso. Si hago, ¿por qué? Porque hay un derecho subjetivo de hacer o no hacerlo. Si yo quiero demandar a alguien porque me debe cierta cantidad de dinero, yo decidiré si lo hago o no lo hago. Y si decido que lo hago, también voy a decir si lo hago hoy, lo hago mañana, lo hago pasado. Por supuesto, tengo que estar muy cuidadoso de que ese mi derecho no vaya a prescribir o a caducar, porque entonces por gusto lo voy a hacer. Pero a lo que me refiero es que ahí está el proceso a su disposición. Pero este principio dispositivo también incluye otras cosas. ¿Cuáles son los hechos que se van a poner en la demanda? Lo van a disponer ustedes. Ustedes van a decidir qué hechos van a poner en la demanda. Lo que ustedes digan en la demanda es lo que ustedes van a tener que probar. Más o menos ustedes tendrán que hacerlo. El juez está prohibido agregar hechos. El juez no puede decir, bueno, mire, estos hechos quedaron muy inconclusos, agreguen más, amplíese más. Si ustedes dicen en 10 renglones los hechos, ustedes no van a poder poner 11 renglones después, porque los hechos ustedes disponen qué hechos son. Igual el demandado va a saber cuáles van a ser las circunstancias de su defensa, va a disponer de cuál va a ser su defensa. Y además de esto, ese principio dispositivo también está regido en las pruebas. ¿Las pruebas cuáles van a ser? No las que el juez recabe. Aquí no hay un ministerio público para investigar. Aquí las pruebas son las que ustedes dispongan. ¿Qué pruebas van a proponer ustedes para X, Z caso? Ustedes dispondrán. Que me interesa la declaración de parte, que tengo ciertos documentos, pero es importante, ustedes disponen, ni el juez le va a agregar pruebas, ni nadie le va a agregar pruebas, solo ustedes, porque hay un principio dispositivo. Y las pretensiones también ustedes las disponen. Si ustedes deciden, por ejemplo, en un divorcio que se declare el divorcio, pero no piden pensión alimenticia, el juez no va a resolver sobre la pensión alimenticia. Si ustedes en un juicio X piden tal cosa, pero no piden otra, el juez no va a decidir sobre otra, porque el juez va a tener, y aquí vamos a encontrar en un minuto, va a haber un principio de congruencia. El juez debe ser congruente con lo que aparece en el proceso. Entonces, cuando ustedes escuchen el principio dispositivo, significa que el proceso civil está a su disposición. Ustedes disponen los hechos, disponen las pruebas, disponen las pretensiones y disponen el momento en que ustedes quieren iniciar el proceso e inclusive, amigas y amigos, pueden disponer cuándo terminarlo. Porque si bien es cierto, hay una forma normal de dar fin al proceso a través de la sentencia, se van a dar cuenta que también se puede terminar de forma normal, por ejemplo, con un desistimiento o con una caducidad de instancia, que explicaré oportunamente. Entonces, a eso se refiere el primer principio del proceso civil, el principio. También vamos a encontrar dentro del proceso un principio de concentración. O sea, lo que se busca es concentrar. Ustedes se van a percatar en todo este año que el proceso se divide en etapas. Pues normalmente el proceso civil tiene 3 etapas bien importantes: iniciación, desarrollo y conclusión. ¿Cómo se inicia un proceso? Pues con la demanda y la contestación de demanda del demandado. ¿Cómo se desarrolla? Con las pruebas, en el periodo de prueba, donde uno presenta todos los medios de prueba, lo que conocemos como el debate. ¿Y cómo es la conclusión? Pues ya cuando uno hace los alegatos y el juez dicta la sentencia. Todas esas etapas están diseminadas, por ejemplo, en un juicio ordinario. Por decir algo, en un juicio ordinario se desarrolla en 9 días el tiempo para contestar la demanda, 30 días para las pruebas, 15 días para alegatos, 15 días para sentencia. Y en juicio sumario eso lo van a ver ustedes en su oportunidad: 3 días para contestar la demanda, tenemos 15 días de prueba, 10 para alegatos, 5 para la sentencia, y tenemos un juicio oral donde la demanda se presenta, se señala una audiencia y en esa audiencia se lleva a cabo la prueba, los alegatos, la vista, todo. Y entonces, por consiguiente, aquí lo que hacemos es concentrar. Entonces, el principio de concentración es cuando se busca que el mayor número de etapas se desarrolle en el menor tiempo posible, en el menor número de. Entonces, en el juicio oral, que vamos a ver el semestre entrante, vamos a encontrar bien determinado este principio de concentración, porque todas las etapas las concentramos normalmente en una, dos o un máximo de 3 audiencias, como oportunamente vamos a verlo. Pero eso es lo que significa el principio de concentración. Concentrar significa reunir el mayor número de etapas del proceso en poco tiempo, en pocas audiencias. Luego vamos a encontrar un principio de celeridad.
que esto lo que trata de dar a entender es que debemos de tener un proceso pronto y rápido. Quiero decirles, mis estimados amigas y amigos, que esto realmente constituye una utopía dentro del proceso civil. Eh, Cuando estoy hablando de juicio ordinario, les voy a contar y les voy a decir que ese juicio ordinario en el código, conforme a las normas del código, dura 69 días. El juicio sumario, conforme a las normas del código, dura 32 días. Y el juicio oral podría durar una semana, por decir algo. Sin embargo, en la práctica, un juicio ordinario no dura 69 días, sino dura 6 años, 9 meses, para ponerle un punto en medio. Y un juicio sumario, en lugar de durar 32 días, puede durar 3 años, 2 meses. Y un juicio oral puede durar 6 meses, un año y no la semana. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente el proceso se convierte en un proceso muy lento. Y entonces no aplica mucho. Sin embargo, lo que se busca es efectivamente que haya un principio de celeridad. Lo que se busca en el proceso es que el proceso sea rápido. Entonces, ustedes van a encontrar etapas dentro del proceso que buscan minimizar los tiempos. Ese es un principio importantísimo. Si hay prontitud y hay rapidez en la justicia, hay justicia. Cuando la justicia es lenta, no hay justicia. Vamos a encontrar otro principio procesal que es el principio de inmediación. El principio de inmediación es cuando el juez tiene contacto directo con las partes. Es decir, es importante que el juez presida las audiencias dentro del proceso. Inmediación es un contacto directo que tiene el juez con las partes. No es que el juez esté en su despacho y las partes estén llevando sus diligencias afuera. Es que si va a haber una audiencia de pruebas, si va a haber una audiencia de declaración de partes, si va a haber una audiencia de remate, el juez esté presente para ver y oír. Este principio de inmediación también se aplica mucho en el juicio oral, porque en el juicio oral los procesos se lleva por audiencias frente al juez. Sin embargo, en los juicios escritos, pues hay diligencias de prueba donde el juez debe estar presente. A eso se refiere el principio de inmediación. Luego tenemos un principio de preclusión, que es un principio de orden. Este principio es también bien importante, porque lo que trata de explicar ese principio es que cuando transcurre una etapa procesal no podemos volver a ella. Me explico, si ya pasó el tiempo para contestar la demanda y ya se acusó la rebeldía del demandado, el demandado ya no puede contestar la demanda porque precluye su derecho. Si ustedes quieren interponer una apelación, la ley dice que son 3 días, si ustedes lo quieren hacer al cuarto día, ya no va, ya se les va a rechazar su apelación por extemporánea, porque precluye el momento para hacerlo. Si ustedes quieren proponer un medio de prueba en un juicio ordinario que dura 30 días y la presentan el día 31, el juez le va a rechazar el medio de prueba porque ya precluyó la oportunidad para hacerlo. Entonces, el principio de preclusión es como un chorro que usted se cierra para que ya no salga más agua y ahí termina. Y terminando esa etapa, debemos de pasar a la siguiente. Por consiguiente, el principio de precaución es importantísimo desde orden. Ustedes no pueden, tienen que tratar de hacer las cosas con la anticipación debida, porque si lo hacen fuera de ese tiempo, va a el derecho que ustedes puedan tener sobre ello. A eso se refiere el principio de precaución. Luego tenemos un principio de eventualidad, es un principio que uno aplica en el proceso por aquello de que eventualmente lo vaya a necesitar. Y por ejemplo, esto se aplica mucho en la prueba. Cuando ustedes ofrecen su prueba en la demanda, ustedes van a ver acá en el transcurso del proceso que en la demanda ustedes ofrecen la prueba. Y en el periodo de prueba proponen la prueba y se diligencia la prueba. O sea, son 3 etapas del procedimiento probatorio: ofrecer, proponer y diligenciar. Pero ustedes ofrecen la prueba en su demanda y el demandado ofrece su prueba en la contestación de demanda. Pues cuando ustedes hacen su ofrecimiento de prueba, ustedes tienen que ofrecer toda la prueba que quieran, aunque después ustedes ya no la vayan a proponer. O sea, si yo, por ejemplo, pienso que tal vez me interesa la declaración de ciertos testigos durante el periodo de prueba, en mi demanda la tengo que ofrecer. Pero ya durante el periodo de prueba, si a mí no me interesa, yo ya no tengo, ya no quiero que yo declare, yo ya no lo pido. Pero mi obligación es ofrecerlo por si eventualmente lo voy a necesitar. Ese es el principio de eventualidad. Luego encontramos también el principio de adquisición procesal, que también es importantísimo entenderlo. El principio de adquisición procesal también se refiere a la prueba. Ustedes dentro del proceso, ya les dije, van a disponer qué medios de prueba van a proponerle al juez y él va a diligenciar para demostrar y para probar lo que ustedes quieren probar. Entonces, acá es bien importante resaltar. Ustedes, imagínense ustedes a la justicia. La diosa de la justicia tiene una balanza equitativa, igualitaria. La balanza no está de un lado para otro, sino está, lógicamente, en la posición de estar, ahí sí que valga la verdad, bien balanceado.
¿Por qué razón? Pues porque la justicia es ciega, la justicia es igualitaria, eso es lo que trata de significar la diosa de la justicia. Pero si yo me pusiera a pensar y les preguntara a ustedes, bueno, ¿quién cree ustedes que va a ganar un juicio? ¿Aquel que presenta 10 pruebas o aquel que no presenta ninguna? Pues en el sentido común, me pareciera como un partido de fútbol, el que mete 2 goles le va a ganar al que no mete ninguno. Pero en el sistema de justicia no es así. O sea, no es que yo proponga 5 pruebas y con eso estoy seguro que voy a ganar. No. ¿Por qué razón? Por este principio de justicia procesal. ¿Qué significa? Espárragos. Los puede hacer Disculpe, así. disculpe, Jocelyn, quería preguntar algo, Jocelyn. No, disculpe, licenciado. Va, apágueme su micrófono, por favor, para que no tengamos ese inconveniente. Bien, entonces les decía que ese principio de adquisición procesal no es de quien presente más pruebas, porque la prueba que usted presente va a probar a favor o puede probar en contra, porque una vez ingresa usted a la prueba del proceso, el proceso prueba para el proceso, no para las partes. Entonces, este es el principio de adquisición procesal. Si yo presento una prueba, esa prueba podría probar en mi contra. Entonces, desde el momento que una prueba ingresa al proceso, el juez la va a valorar y puede probar en contra de quien la llevó al proceso. Por consiguiente, hay ese principio, lo que trata de decir es que la prueba ya una vez presentada y admitida en el proceso va a probar para el juicio y no para quien la haya llevado, la haya ofrecido y la haya propuesto. También tenemos un principio de igualdad que no tiene mucha explicación. En el proceso las partes deben ser tratadas de forma igualitaria. Este es un principio constitucional, es un derecho constitucional. No podemos darle la oportunidad al actor de cosas que al demandado no se lo permitimos, ni viceversa. Así que no tiene mayor explicación el principio de igualdad. Luego tenemos un principio de economía que pretende un proceso que fuera económico, barato, de simplificación de trámites, que no dure mucho y que económicamente no sea muy caro. Quiero decirles que también es una utopía, un proceso civil es un proceso caro. Yo no voy a decir montos porque eso, al final del año, uno de los últimos puntos del año, va a ser la forma en que voy a enseñarles yo a liquidar sus honorarios profesionales y sus costas. Y ahí se van a percotar que solo conforme a arancel el proceso no es barato, pero normalmente uno está libre de acordar sus honorarios. O sea, la ley lo único que dice es que por ética ustedes no pueden cobrar menos que el arancel, pero falta un acuerdo, hay un arancel. El proceso es caro, es un proceso caro. Y si a eso agregamos que es un proceso que se extiende por mucho tiempo, se convierte en un proceso más caro. Pero se busca que sea un proceso barato, de trámites cortos y de un valor económico que no sea muy alto para las partes. Hay un principio de probidad, este principio va dirigido al juez, a las partes, a los terceros. La idea es que se actúe dentro del proceso con rectitud, con integridad, con honradez. Yo no digo que ustedes utilicen todos sus medios de defensa que quieran utilizar, pero por ejemplo, yo nunca he creído que sea ético litigar por los medios escritos, por la prensa, ahora por todas las redes sociales. Esa es una forma de litigar. Hay que litigar frente al juez. Principio de probidad. Hay que tratar de ser íntegro, de ser recto y de ser honrado. Por supuesto, reitero, utilizando todos los mecanismos que la ley a ustedes les concede para poder hacer la defensa o el ataque de su cliente dentro del proceso. Nuestro proceso es escrito. Eso quiere decir que prevalece la escritura sobre la oralidad. Recuerden ustedes que nuestro proceso viene del derecho español. O sea, viene del derecho romano, pero a nosotros quienes nos conquistaron fueron los españoles. Y quiero comentarles que desde que la corona estuvo aquí, a partir de los años de 1492 en adelante, pues acá todo se hacía por escrito. Si ustedes, el Reino de Guatemala quería hacer una solicitud al rey en España, pues había que hacer un escrito, tenía que irse en una de las carabelas, llegar a España y recibir una respuesta 6 meses, un año después. Entonces nuestro proceso se convirtió en un proceso escrito. La moda ahora es que los procesos se conviertan en orales. Ya en el derecho anglosajón, en Estados Unidos, y los ingleses, en Europa, el proceso es verbal.
y en Sudamérica, por supuesto, el siglo pasado ya empezaron, en el siglo XX, a utilizar el proceso penal. En nuestro país todavía seguimos con un proceso escrito, aunque tenemos una parte verbal, como es el juicio oral, del que vamos a hablar el semestre entrante. Pero en este momento nuestro proceso es escrito. Si ustedes quieren hacer una demanda, hay que hacerla por escrito. Si quieren contestar la demanda por escrito, quieren proponer pruebas por escrito. Luego, en el único proceso en que se permite hacer peticiones orales es en el juicio oral. Entonces, nuestro proceso es con prevalencia en la escritura. Sin embargo, esto no significa que nosotros también tengamos una fase oral. Como yo les decía, nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar en juicio oral todos los aspectos del derecho conforme a la oralidad. Y es más, hay algunas reformas que aquí voy a explicar en su oportunidad a la ley de tribunales de familia, donde se establece que todos los asuntos de familia, sí se llevan por la vía oral. O sea que ustedes, hay algunas excepciones, por ejemplo, el divorcio, la unión de hecho, pero de ahí la mayoría de asuntos de familia se pueden tramitar en forma oral, conforme al procedimiento oral que el otro semestre vamos a tratar de explicar. Hay un principio de legalidad que también bien importante. Miren, pues aquí el principio de legalidad no es idéntico al principio de legalidad del derecho sustantivo. Recordarán ustedes hace una semana que yo les decía que había un principio de legalidad en el derecho sustantivo, en el derecho civil. Que el derecho civil, les decía yo, era un conjunto de normas prohibitivas. ¿Pero qué se puede hacer? Lo que la ley no prohíbe. O sea, si a mí yo el Código Civil dice que hay que hacer, pero no dice que se prohíbe el matrimonio de un muchacho de 18 años con una señora de 90, se puede hacer y no lo prohíbe. O de una jovencita de 18 con un señor de 80. Eso no lo prohíbe. Entonces, como no lo prohíbe, es fácil hacerlo. Lo que prohíbe es que se puedan casar menores de edad, lo que prohíbe es que se case uno con su ex suegra, que se case uno con sus hermanas, que se case uno con sus papás, con sus abuelos, eso lo prohíbe, pero casarse con una persona 20, 30, 40 años más grande no lo prohíbe. Entonces, ese es el principio de legalidad en el derecho sustantivo. Yo hago lo que la ley no me prohíbe. Pero el principio de legalidad en el derecho adjetivo, es decir, en el derecho procesal, es distinto. En el derecho procesal, el principio de legalidad consiste en que tiene que hacer las cosas como lo dice la ley. O sea, si el código dice que son 3 días para interponer una apelación, son 3 días, no son 4. Dice hasta tercer día, entonces son hasta 3 días. Si el código dice que en su demanda ustedes tienen que poner la edad, tienen que poner la edad. Si ustedes no ponen la edad, entonces el acto va a ser nulo. Si a ustedes en una notificación que dice la ley que la notificación debe tener día, hora, lugar, la firma del notificador, pero ustedes reciben una notificación que no tiene el día o no tiene el lugar o no está firmada por el notificador, ustedes pueden agregar la nulidad de ese acto. ¿Por qué? Porque se está incumpliendo con lo que la ley procesal dice. Entonces, ustedes pueden agregar cualquier cosa más, pero lo que no pueden omitir es lo que la ley les obliga a hacer. Entonces, cuando ustedes transgreden eso, lógicamente el acto se vuelve nulo. Por eso es el principio de legalidad. Todos los actos son válidos siempre y cuando se fundamenten en la norma legal y se desarrollen como está establecido en ella. Ese es el principio de legalidad. ¿Y ahora qué significa el principio de convalidación? Lógicamente, pueden haber actos ilegales. Esa notificación que yo les decía a ustedes, por ejemplo, una notificación que no fue firmada por el notificador es un acto nulo, pero ustedes tienen que alegar ese acto nulo. Si ustedes no alegan ese acto nulo, entonces el acto se convalida. El acto se vuelve válido. A ustedes les notificaron algo, no iba a firmar por notificador, sin embargo, ustedes siguieron con el proceso y nunca dijeron nada, automáticamente dan validez al acto. Ese es el principio de convalidación. Se puede hacer una convalidación tácita, puede ser expresa. Pues yo continúo con el proceso. Entonces, los actos nulos se pueden convertir en válidos cuando se convalidan. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros para alegar la nulidad de un acto en el proceso? 3 días. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de medios de impugnación al final de este semestre. Hay un medio de impugnación que se llama nulidad y la ley dice que un acto que es nulo se alega la nulidad siempre y cuando se alegue dentro del tercero día de conocido ese acto de nulidad. Entonces, si pasados los 3 días nosotros no alegamos el acto de nulidad, automáticamente convalidamos el acto procesal. El principio de congruencia, el principio que mencionaba en un principio de la clase. ¿Qué es el principio de congruencia? Que si ustedes tienen a su disposición los hechos, las pruebas, las pretensiones, el juez no le puede agregar hechos, no le puede incorporar pruebas, ni le puede agregar pretensiones. Entonces, el fallo del juez tiene que ser congruente con lo expuesto y lo pedido por las partes.
El juez no puede agregar otro medio de prueba, no puede agregar otros aspectos que no estén ahí, simple y sencillamente el juez lo que tiene que hacer es ser congruente con eso. Si el juez, usted le dice que contrajeron matrimonio en tal fecha, el juez sobre eso tiene que decidir. Si ustedes le piden al juez que declare con lugar el divorcio, el juez tiene que decir si declara o no con lugar. Pero si ustedes no pidieron pensión alimenticia, el juez no va a decidir sobre la pensión alimenticia. Si ustedes no pidieron condena en costas, el juez no va a decidir sobre la condena en costas, porque el juez tiene que ser congruente con lo expuesto por ustedes y lo pedido por ustedes. El juez es un observador del proceso y al final ustedes lo convencen y se lo convencen en decidir sobre lo que ustedes expusieron y sobre lo que ustedes pidieron. Ese es el principio de congruencia. Luego tenemos otro principio más, que es el principio de contradicción. Este principio de contradicción también es bien importante porque nosotros no podemos decidir si previamente no hemos dado oportunidad a las partes contrarias para que se manifieste o intervenga. Por ejemplo, en el regreso a la notificación, si ustedes alegan que una notificación es nula porque no iba firmada y plantean una nulidad, el juez antes de resolver la nulidad le va a oír a la parte contraria para que se manifieste. Ese es el principio en una demanda de divorcio. Primero el juez le da oportunidad al demandado o a la demandada para que se defienda. Ese es el principio de contradicción. Entonces, cada vez que hay un acto donde hay que decidir una cuestión de fondo, el juez tiene que darle oportunidad a la contraparte para que contradiga, para que se oponga, para que se manifieste. No quiere decir que le va a dar un tiempo indefinido, le da un plazo, y ese plazo no lo da, pues la ley dice que actitud tácitamente se tiene por decidida al momento de esa situación. Ese es el principio de contradicción. Bien, bien, esos son los principios en términos muy generales, alguno que otro se me va a poder quedar por ahí en el tintero, pero cuando estemos en esa etapa de que venga un principio, yo prácticamente se los estaré recordando y les estaré diciendo a ustedes sobre ese principio en particular, pero aquí lo que más me interesa es que ustedes sepan en qué consiste un principio de congruencia, de decisión procesal, de preclusión, el principio dispositivo, el de oralidad, el de probidad, el de celeridad, esos principios que son importantes porque están inmersos dentro de la normativa del Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, ¿alguna duda que tengan ustedes ahora? Yo dejo los micrófonos en ustedes, me pueden preguntar cualquier cosa, inclusive lo de las clases anteriores, porque recuérdense que al momento de evaluar, nosotros estamos evaluando todo lo que vamos a estar viendo desde el primer día de clases, entonces ustedes me pueden preguntar algo del primer día de clases, del día siguiente, o inclusive me pueden preguntar cosas a futuro que todavía no han visto, que con mucho gusto yo estaré dándole respuesta. Así que si hay alguna duda, por favor, este es el momento para poder preguntar. Norelki, por favor. Buenas tardes, doctor. ¿Será que sería tan amable de volver a explicar el principio de eventualidad? Sí, Norelki. El principio de eventualidad lo que dice es que nosotros vamos a hacer nuestras defensas y nuestros ataques y presentarlas todas por si eventualmente las vamos a necesitar. Yo expliqué eso con la prueba. Ustedes van a ver en el transcurso del proceso que hay 7 medios de prueba, pero a mí no me sirven los 7 medios de prueba. Yo quiero probar una deuda. A mí me interesa una prueba documental, un documento, el documento donde la otra parte firmó que me debe. Ese es el documento más importante. Pero por cualquier cosa, yo también ofrezco la declaración de parte, porque puede ser que en su defensa él diga algo y yo quiera que él preste declaración, y también unos testigos, y entonces cuando hago mi demanda, yo le ofrezco declaración de parte, testigos y la prueba documental. A la hora de proponer yo ya la prueba en la fase que corresponde proponerla, ya no me interesa porque ya conforme a lo que ellos me explicaron en su defensa, no me interesa la declaración de parte ni me interesa la declaración de testigos, pero sí me interesa la prueba documental. Entonces, ¿qué hice yo en mi demanda? Ofrecí todos aquellos medios de prueba por si eventualmente los iba a necesitar en el futuro. Igualmente pasa a veces con el tema de las excepciones. Cuando usted plantea una excepción, la ley por lo menos le pide, no dice exactamente de esa manera, pero que usted plantee todas las que tenga en contra de la pretensión. Usted tiene una excepción de demanda defectuosa, incompetencia, falta de personalidad, falta de todas en el mismo escrito, por si eventualmente le van a servir en el futuro. Ese es el principio de eventualidad. La posibilidad de que usted presente aspectos de defensa o de ataque por si eventualmente le pueden servir en el futuro, aunque después no le van a servir, pero que de una lo haga en el momento procesal, aunque después no vaya a utilizarlos. Gracias. Martina, por favor. Vayan, Martina, por favor. Gracias, licenciado. Surgió una duda respecto a esto. Si yo ofrezco los 7 medios de prueba que tengo disponibles, pero a la hora
de presentarla, solo presento una o dos, no afecta en nada, no hay alguna sanción para mi persona. No, no, Martina, no. No, no, no. De hecho, yo no lo voy a aconsejar, pero técnicamente, técnico no es. Que yo agarre los 5 minutos de prueba y los ofrezca de una vez en escrito, técnico no es. Pero lo puede hacer. No hay ninguna prohibición para eso. Ninguna Muchas sanción. gracias. Es más, Muchas gracias. le voy a decir, Martina, que hay algunos abogados que ofrecen los 5 minutos de prueba y se les da el periodo de prueba y se les olvida proponer. Y entonces sucede que ofrecieron 7, pero no propusieron ninguno. Y van a perder el juicio porque si son los actores, no van a probar nada, porque no propusieron ningún medio de prueba, aunque hayan acompañado a todos, aunque todos los hayan ofrecido en su demanda, pero si en la fase oportuna no los propone, entonces no les va a servir de nada. Entonces, no hay ningún problema. Lo que sí es problema, Martina, es que usted, por ejemplo, ofrezca un documento, pero en la fase de prueba quiere ofrecer 2. Porque uno se le olvidó, cuando usted hizo la demanda se le olvidó el otro, no puede hacerlo ya tampoco. Ahí no es permitido. Que usted pueda incorporar medios de prueba después ya en el proceso, no lo puede hacer. La única manera de incorporarse medios de prueba es cuando el juez tiene dudas y dicta un auto para mejor fallar. Entonces, usted, si tiene prueba documental, acompañe toda la que tenga. Aunque al final de los 50 documentos que usted acompañe, solo le pida al juez que reciba uno y los demás se queden ahí como papel nada más, haciendo espacio en el expediente. Así es, y así funciona, Martín. Muchas gracias, doctor. A usted por su pregunta. Débora, por favor. Sí, buenas tardes, licenciado. ¿Podría clarificar el pacto de sumisión, por favor? Sí, con mucho gusto, Débora. Mire, pues, la ley habla de reglas de competencia. Ya la ley dice cuáles son sus reglas de competencia, usted tiene que manejarlas. Hay jueces de paz, hay jueces de distancia, hay jueces en Guatemala, hay jueces en Zacapa, hay jueces en Huehuetenango, hay jueces civiles, hay jueces penales, hay jueces laborales. Materia, territorio, cuantía. Eso es así de esa manera. Sin embargo, usted como persona con derechos, obligaciones, tiene la facultad de renunciar a ese derecho que lo demanden en el lugar que corresponde a la competencia. Usted vive en Huehuetenango, hace un contrato aquí en Guatemala, si no existe el pacto de sumisión, a la hora que haya una contravención y usted incumpla con el contrato, el acreedor tendría que ir a Huehuetenango a demandarla. Entonces, normalmente en todos los contratos, así lo va a encontrar usted cuando mire derecho notarial, en todos los contratos ponen una cláusula que es el pacto de sumisión y dice la cláusula así. Y los contratantes o el deudor por este acto renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales que elija el acreedor o a los tribunales de la ciudad de Guatemala o a los tribunales de la ciudad de Escuintla. Así se pone el pacto de sumisión. ¿Eso qué quiere decir? Que el deudor está renunciando a que sea demandado él donde debería ser demandado, sino va a ser demandado donde el acreedor, en el primer caso, él elija o en la ciudad de Guatemala o en la ciudad de Escuintla. Es una renuncia, el pacto de sumisión es una renuncia que se hace para que la competencia se delegue a un juez distinto del que originalmente hay, pero es porque hay una renuncia a ese derecho. El ser demandado en su domicilio es un derecho para usted, pero usted puede renunciar a él permitiendo que el acreedor lo demande en otro lugar que no sea su domicilio. Eso se llama pacto de sumisión. Muchas gracias, licenciado, muy amable. A usted, Débora. Alan, por favor. Buenas tardes. Una pregunta es acerca de las pruebas. Esa se presenta, digamos, el actor la presenta en el momento de la demanda, pero el que se defiende, la parte pasiva, presenta sus pruebas al momento de contestar la demanda. En la fase de ampliación de pruebas, ¿se puede presentar pruebas adicionales o solo las que a uno le sirvan en ese momento que hayan surgido de... Eso es donde tengo de duda, ¿qué son pruebas adicionales? Mire, Alan, como eso es de parte de lo que ustedes van a conocer, cuando usted va a redactar y cuando redactemos una demanda y comience a explicar cómo se redacta una demanda, hay un apartado en la demanda que se llama ofrecimiento de prueba. Es un anuncio de la prueba. Usted, Alan, es la parte actora, usted quiere plantear una demanda X, no voy a suponer ahorita cuál, y usted quiere demostrar sus hechos con los siguientes medios de prueba. Va a lograr que el demandado confiese, va a pedir la declaración de parte. Usted en su demanda ofrece la declaración de parte de la otra parte. También tiene 3 testigos que se dieron cuenta de los hechos. Usted en su demanda ofrece la declaración de testigos
Y de su demanda, usted también tiene la posibilidad de presentar, ahí sí, y acompañar la prueba documental. ¿Y que presenta? 5 documentos. Con esos, esos documentos, más posiblemente la declaración de parte y la declaración de testigo, usted pretende convencer al juez de que los hechos que usted está denunciando son ciertos y que el juez declare con su lugar su demanda. Ese derecho lo tiene usted para hacerlo en su demanda. Pero una vez la otra parte ha contestado la demanda, usted ya no puede agregar más a su demanda. O sea, cuando usted ya precluyó en el momento que la otra parte conteste la demanda, usted ya no va a poder hacer nada. Sí hay, antes de contestar la demanda, la posibilidad de ampliar usted su demanda, pero antes de que la otra parte la conteste. Si la otra parte ya la contestó, usted le precluye el derecho, usted no puede agregar ningún hecho más, ninguna prueba más, ninguna pretensión más. El demandado, por su parte, tiene el mismo derecho en su contestación. También él, para refutar los hechos del actor, va a presentar 5 documentos y él los va a acompañar en su contestación de demanda. Cuando el juez ya recibe la contestación de demanda y empieza a recibir la prueba, ya ni el actor ni el demandado pueden ampliar hechos, ni pueden ampliar pruebas, ni pueden ampliar pretensiones. Y el juez comienza a recibir la prueba. En el momento que se abre y aprueba el proceso, así se le denomina a la etapa o el momento en que ustedes ya pueden proponer, es la segunda etapa, la prueba allá fue ofrecida en la demanda, en el proceso fue ofrecida, fue solo anunciada. Entonces, en ese momento usted puede proponer los medios de prueba que usted ofreció, no más de esos, menos sí. Si usted ofreció 5 documentos, puede ofrecer solo 3 de esos 5. Proponer 3 de esos 5, proponer uno de esos 5. Lo que usted no puede es proponer uno que no es de esos 5. Eso ya no lo puede hacer usted. Y lo mismo el demandado. El demandado ofreció 5 medios de prueba y quiere proponer los 5, puede proponer 4 de ellos o 3 de ellos, pero lo que no va a poder proponer son 6. Entonces, precluye para el actor en el momento que presenta su demanda y le contesta la demanda, y precluye para el demandado en el momento que le contesta la demanda. Y ninguno puede ampliar los hechos, ni proponer más prueba, ofrecer más prueba, ni pedir otras cosas distintas. Ahí es el momento en que precluye. Y ahí aplica mucho el principio de preclusión. Gracias, licenciado. A usted, Alan. Les agradezco a todos sus preguntas. Hoy estuvo más interesante, por lo menos ya recibí varias preguntas. Eso me implica que están agarrando un poco más de confianza. ¿Ok? En la próxima sesión de clase vamos a trabajar, que nos correspondería el día martes de la semana entrante. Vamos a estar trabajando sobre la acción y la pretensión y los actos procesales. Así que creo que aquí la vamos a dejar. Si no hay más preguntas, vamos a dejarlo acá y nos vamos a estar viendo en la próxima sesión del martes de la semana entrante. Así que tengan una feliz tarde y nos vemos. Con permiso.